Pero tal y como lo ha señalado el señor Héctor Béjar, no se ha tomado en cuenta la meritocracia. Simple y llanamente se les ha puesto porque son de Perú Libre o porque son sus familiares. Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, el ex ministro de Relaciones Exteriores, el señor Héctor Béjar, ha manifestado lo siguiente: que algunos personajes llegaron a ser ministros como pago de favores políticos y a operaciones desconocidas. También ha señalado que en su paso por el Ejecutivo, del conjunto de personas que conoció, el 50% trabaja en el Consejo de Ministros o en altos cargos del actual gobierno, por ser familiares del señor Castillo o cuadros de Perú Libre. Señores, esto no es novedad. Esto es algo que se ha dado en todos los gobiernos que hemos tenido y que tanto critica Perú Libre, el señor Cerrón y el señor Castillo. Y finalmente están haciendo lo mismo que han hecho los partidos que hemos tenido y al cual ellos tildan a veces de partidos tradicionales. Y vagan verdades todo aquel que llega al gobierno mientras esté en campaña al enemigo que le dicen los partidos tradicionales que han gobernado así y así. Al final hacen lo mismo. Señores, y esto no es novedad, esto es algo que podemos percibir. Todos sabemos que la incertidumbre política la ha generado pues este gobierno, con el nombramiento de esos ministros que no dan la talla o que tienen antecedentes y que no deberían estar sentados ahí porque no generan confianza a los agentes económicos. En el pasado hemos visto y también hemos entrevistado a una persona que manifestó de que ni bien llegó al gobierno regional de Ica, el señor Fernando Sillonis, le empezaron a llegar una serie de cartas de recomendación de las personas que supuestamente habían votado por él o que eran del partido que lo catapultó a esa región, a esa gobernación. ¿Qué dijo él? Acá, señores, solamente van a trabajar las personas que reúnan los méritos suficientes para ocupar ese puesto. Yo no voy a poner ahí a una persona que no sepa desenvolverse, que no tenga capacidad de gestión, porque eso sería dilapidar los recursos públicos pagándole a una persona por un trabajo que no sabe hacer. Y finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Algo pésimo. ¿Y quién va a ser el perjudicado? El administrado, que va a recibir un servicio de parte de la entidad estatal pésimo. Entonces, señores, en estos momentos, ¿qué es lo que necesitamos? Generar trabajo para los militantes de Perú Libre, generar trabajo para los familiares del señor Castillo. Pienso que no. Pienso que ningún peruano en su sano juicio, ni siquiera los militantes de Perú Libre o familiares, han votado pensando en generar trabajo solamente para estos dos sectores, para los de Perú Libre y los familiares del señor Pedro Castillo. Se entiende que se ha elegido a una persona para que gobierne nuestro país y para que resuelva la crisis sanitaria y la crisis económica, no solamente de Perú Libre y de los familiares de Castillo, sino de todos los peruanos. Señor Castillo, usted no ha sido elegido pues para que genere trabajo para los de Perú Libre o para los familiares de usted. Y recuerdo cuando esto se le increpaba al señor Guido Bellido, el actual premier, él dijo lo siguiente a los periodistas: señores, ubíquense, ¿quién ha ganado las elecciones? ¿No es Perú Libre? Y entonces, ¿y qué es lo que le criticaban o le decían los periodistas? Que por qué se estaba copando la administración pública con militantes de Perú Libre. ¿Y dónde quedó esa promesa electoral donde decía que en su gobierno, señor Castillo, solamente iban a estar los mejores? ¿Y qué pasó? No están los mejores. Están simple y llanamente las personas que son de Perú Libre o sus familiares. Y que según el señor Béjar mismo lo ha dicho, y son personas que no están capacitadas para desempeñar ese cargo. ¿Qué es lo que va a pasar si ponemos a personas que no tienen capacidad de gestión para que manejen el recurso público tratando de resolver la crisis sanitaria y la crisis económica? ¿Lo van a lograr? Obviamente que no. Son personas que nunca han trabajado en el Estado, no tienen capacidad de gestión, no saben ni dónde están parados. Y eso no es hablar mal, es simple y llanamente decir las cosas tal y como son. Nosotros no queremos a improvisados en el gobierno. Tenemos dos terribles males y tenemos que poner
a los mejores cuadros de nuestro país, sin importar su credo político, ideológico, filosófico, qué sé yo, poniendo a los mejores, no importando si son de derecha o de izquierda, poniendo a los mejores. Y usted mismo se comprometió a eso, señor Castillo. Esos mejores de repente son sus familiares o pueden ser los militantes de Perú Libre, pero tal y como lo ha señalado el señor Héctor Béjar, no se ha tomado en cuenta la meritocracia. Simple y llanamente se les ha puesto porque son de Perú Libre o porque son sus familiares. Y respecto de esos ministros, y que todos sabemos que no dan la talla, ¿qué ha dicho el señor Béjar? Que están ahí por favores políticos o simple y llanamente han hecho un trabajito que él desconoce, pero que ha favorecido a este gobierno. ¿Cómo le llama él? Operaciones desconocidos. ¿Y cuáles son esas operaciones desconocidas que han hecho esas personas a favor de Perú Libre, a favor del señor Castillo? ¿Será las acciones de amparo que ha hecho el señor Ayala y quien ahora es ministro de Defensa? ¿A esas operaciones desconocidas de repente se refiere el señor Héctor Béjar? Ojo, no estamos con esto difamando absolutamente a nadie, simple y llanamente estamos tomando en consideración las palabras que él ha vertido ante la prensa, y esto es algo que ha dado la vuelta al mundo. Entonces, señor Pedro Castillo, una vez más hay que recordarle a usted, usted no es presidente de Perú Libre, usted no es presidente de su familia, usted es el presidente de todos los peruanos. Por lo tanto, todos sus actos tienen que estar orientados a favorecer a todos los peruanos. Votaron o no por usted, usted ahora es el presidente de todos los peruanos. Y por lo tanto, dedíquese uno a derrotar a ese terrible flagelo que azota a la humanidad, a la pandemia, al COVID-19. Estamos en una crisis sanitaria, se viene la tercera ola, tal parece que va a ser superior a las anteriores olas y debemos de estar preparados para ellos. 2, la crisis económica. Usted tiene que reactivar la economía. ¿Reactivar la economía qué significa? Dar confianza a los agentes económicos para que haya inversión de parte del empresariado nacional y de parte del capital extranjero. Creando más puestos de trabajo, la economía se va a dinamizar, incluso el gobierno va a obtener mayor recaudación tributaria, se puede ampliar la base tributaria, va a haber dinero en caja, eso va a permitir que el gobierno haga obras que todos necesitamos, y al hacer obras también se mueve la economía. Y sabemos también que esa crisis sanitaria, señores, con la vacuna, así nos vacunemos al 100% a diciembre de este año, la crisis sanitaria va a seguir, pero va a amainar, es decir, va a descender, va a bajar. Entonces, a eso tenemos que apuntar. No preocuparnos porque los señores de Perú Libre tengan trabajo o porque los señores familiares del señor Castillo tengan trabajo. Para eso no se llega a la presidencia, señor Castillo. Al final de cuentas, usted y toda su gente que dicen ser un gobierno de izquierda se están comportando como lo que ustedes desprecian, como lo que ustedes odian. Un partido más de derecha que se está preocupando solamente por su entorno. ¿Y qué más hace la derecha o hacía la derecha en el poder? Las famosas concesiones, entregando nuestros recursos a un plato, por un plato de lentejas. No vaya a ser que también caiga usted en lo mismo, señor Castillo. Y ya tenemos una pequeña concesión que usted ha otorgado en su gobierno a una empresa que se creó de manera relámpaga y por tal cantidad de años. De repente vamos a ver más empresas, porque en usted nunca hemos escuchado una crítica a la empresa Odebrecht. En usted nunca hemos escuchado una crítica al Club de la Construcción. Simple y llanamente ha atacado a los gobernantes anteriores, pero nunca ha atacado ni a este pulpo llamado Odebrecht, porque no solamente está en Perú, está en toda Latinoamérica, y al Club de la Construcción. Usted nunca los ha atacado, nunca los ha enfrentado. Revisen, señores, todos sus discursos de la campaña electoral. Ni una frase respecto a la corrupción de Odebrecht ni del Club de la Construcción. El único que los enfrentaba en sus discursos era el señor Rafael López Aliaga, más conocido pues como Porky, o popularmente conocido como Porky. Él sí se enfrentó, ¿qué decía? Al día siguiente de mi gobierno se me van. No quiero ni al Club de la Construcción ni Odebrecht, pero de parte del señor
Pedro Castillo, la verdad, si uno se pone a recordar y pensar, nunca de parte del señor Castillo había una crítica ni al Club de la Construcción ni a Odebrecht. Asimismo, el día de hoy en horas de la tarde el señor Pedro Castillo ha manifestado lo siguiente. Dice, quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados. Al señor Pedro Castillo habría que manifestarle lo siguiente. 1. El presidente de la República es él. Quien pone los ministros es él. Incluso eso lo ha dicho hasta Bellido. ¿Qué dicen? Hasta el señor Ibe Maraví. ¿Qué dice? El presidente es el que da la confianza y el presidente es el que la quita. Entonces, señor Castillo, tal parece que los subordinados de usted conocen mejor la función que usted realiza como presidente de la República. Señor Castillo, lea su Constitución, ahí están sus facultades. Usted es el que pone a los ministros, usted es el que saca a los ministros. Los ministros no tienen estabilidad. Una cosa muy diferente es que sus amiguitos de Perú Libre le quieran imponer, o sus amiguitos de Juntos por el Perú le quieran imponer a tal o cual persona. Ya depende de usted ceder o no, o si el señor Cerrón le quiere imponer. Pero usted ahí se refiere pues al Congreso de la República. El Congreso le podrá decir un montón de cosas, pero finalmente usted es el que pone y usted es el que saca ministros. La opinión pública podrá decir lo que quiera, pero señor Castillo, el presidente de la República es usted. Si usted quiere, pone a fulano, sutano, mengano, perengano como ministro y al día siguiente usted lo saca. Porque también se puede equivocar pues nombrando ministros. ¿Y qué hace? Tiene que sacar. Por ejemplo, el señor Maraví, frente a todas estas denuncias que ha habido y que él dijo, a ver, que me saquen, y le han sacado una retahíla de denuncias, claro que no han prosperado, pero de una u otra manera enlodan prácticamente su trayectoria. Y esto hace que él tenga que dar un paso al costado. E incluso el día de hoy el señor Bellido ha manifestado que le ha solicitado al señor Maraví su renuncia al cargo que viene desempeñando como ministro de Trabajo. Él ha dicho que no ha renunciado, sino que ha puesto su cargo a disposición del presidente de la República. Señor Castillo, ¿para qué insistir en personas que tienen un pasado? No estamos hablando que están condenados, pero que tienen un pasado. No hay personas que tengan pues una trayectoria impecable. Sí hay. En la izquierda también hay personas que tienen pues una trayectoria impecable, que tienen su meritocracia y que merecen estar en el Ejecutivo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿O por qué no lo hace? ¿Por qué aferrarse a personas que no tienen esa trayectoria, que no tienen ese perfil para ser ministros? Lo que queremos, señor Castillo, es que usted haga una buena gestión. Y para hacer una buena gestión tiene usted que poner a gente A1. Gente de izquierda o de derecha, pero que tengan capacidad de gestión, que tengan experiencia en el manejo de la cosa pública. Otra cosa que usted ha manifestado en la región Junín el día de hoy en la tarde es, dicen, no quieren que quitemos la plata a los corruptos. Eso para la prensa suena bonito, para el público suena bonito, porque aparentemente usted le quiere quitar el dinero a esos corruptos y que eso vuelva pues a las arcas del Estado. Pero, ¿qué dice usted? Que hay personas que se oponen a eso, que no quieren que usted le quite la plata a los corruptos. Señor Castillo, tal parece que usted no conoce muy bien lo que es el Estado y la división de los poderes que conforman el Estado. Hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En su función de usted no está pues procesar a los corruptos, no está pues condenar a los corruptos, no está hacer pagar la indemnización o una reparación civil a los corruptos. No está en su poder de usted cobrar ese dinero que el Poder Judicial, vía condena por reparación civil, obliga a que estos corruptos paguen a favor del Estado. Por ejemplo, de su amiguito, el señor Cerrón. El Poder Judicial, ¿por cuántos años lo condenó? 4 años. ¿Cuánto de reparación civil? 850.000 soles, el equivalente a lo que ese consorcio altiplano había ganado. Es decir, a lo que habían ordenado que le paguen. Señor Castillo, ¿quién obligó a que el señor Cerrón pague esa suma de dinero, los 850.000 soles? No fue el presidente de la República, fue el Poder Judicial. Entonces, no nos venga usted con estas frasecitas donde dice que la gente del Congreso no quiere que usted le cobre la plata a los corruptos. Yo le pregunto a usted, ¿en base a qué dispositivo legal usted está
con esa atribución de cobrar el dinero a los corruptos? En primer lugar, para que una persona sea corrupta, tiene que tener una sentencia condenatoria al respecto. Es lo que todo el mundo usa. ¿Qué es lo que dice? Toda persona es inocente mientras no tenga una sentencia condenatoria. Igualito. Si a una persona la están procesando por delito contra la administración de justicia, o sea, por corrupción, peculado, malversación de fondos, colusión, qué sé yo, ¿quién es el ente del Estado que va a condenar a esa persona? ¿El presidente de la República, es decir, el Ejecutivo? No. ¿El Congreso de la República? Tampoco. Es el Poder Judicial a través de sus órganos jurisdiccionales. ¿Quién en un determinado momento pues condenará a esa persona por el delito de corrupción que haya cometido? Y aparejado a ello, condenará a que esa persona pague una reparación civil. Señor Castillo, ¿usted qué cree? Que esa sentencia que expida ese juez, ¿se la van a pasar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo exija el pago de esos montos de corrupción? No, pues señor Castillo, esa no es su función de usted. La función de usted es gobernar nuestro país. Esa es la función de usted. Pero sin embargo, para el peruano desprevenido, que no conoce las normas, que no conoce de división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que usted manifiesta pareciera cierto, pero no es cierto. Nadie le está impidiendo absolutamente nada a usted. Gobierne, señor Castillo. El imponer la condena a los corruptos es trabajo del Poder Judicial. El cobrar esa reparación civil que se imponga a esos corruptos en esa sentencia condenatoria también es trabajo del Poder Judicial. No es trabajo de usted, señor Castillo. El trabajo de usted es gobernar nuestro país. Para eso lo han elegido los peruanos, para gobernar nuestro país. Pero ese mensajito que usted da cala pues en la población, porque lamentablemente la gran parte de la población no conoce nuestra legislación, y más aún ya no tenemos ese cursito pues de educación cívica que teníamos en la secundaria y en el cual se nos enseñaba la constitución política de nuestro país, los deberes y los derechos de todos los ciudadanos, la estructura del Estado, etc. Todo eso se nos enseñaba en ese curso. Lamentablemente se retiró. Tal parece que lo que usted está haciendo es lo que hizo el señor Vizcarra: nuevamente buscar un enfrentamiento con el Congreso y tratando de desprestigiar a este poder del Estado. ¿Cómo los quiere hacer ver? Como personas que se oponen a que usted le cobre el dinero a esos corruptos. Y cuando eso no es así, pues señor Castillo, ¿por qué usted no gobierna de manera honesta, de manera decente? Usted diga, esto le corresponde pues al Poder Ejecutivo, esto le corresponde al Poder Judicial y esto le corresponde al Congreso de la República. No confunda a la gente, señor Castillo. No haga ver el Congreso de la República como el cuco de nuestro país ante el pueblo peruano. Cada poder del Estado tiene su propia función. Y la función de usted no es cobrar dinero a los corruptos. Ese es el trabajo del Poder Judicial. Poder Judicial que lo primero que tiene que hacer pues es condenar a esa persona, establecer una condena ahí de tantos años y su reparación civil y cobrar ese dinero. Entonces, señor Castillo, dedíquese a gobernar nuestro país. Queremos salir de la crisis sanitaria, queremos salir de las crisis económicas, eso sí está en sus manos. Se nos viene una tercera ola. Necesitamos camas UCI. De las 3.000 camas UCI, solamente 700 camas están operativas. 2.300 están prácticamente para reparar, están malogradas. Vamos a tener, y eso ya lo saben todos, escasez nuevamente de oxígeno, escasez de pruebas moleculares. Esas son cosas que usted tiene que coordinar con su ministro de Salud para que eso no vuelva a suceder, para que no veamos esas largas colas de 2 o 3 días donde buscan un balón de oxígeno para su familiar. Eso ya no, señor Castillo. Ya lo hemos vivido con el señor Vizcarra, con el señor Sagasti, y esperemos que con su gobierno eso ya esté superado. Y las vacunas. Usted ha ofrecido también que a diciembre de este año todos los peruanos debemos estar vacunados. Y hay peruanos que están dejando pasar su fecha, que no quieren vacunarse. Y hay que hacer ahí también una campaña intensa
para decirle a ellos que la vacuna no es perjudicial, que se vacunen para lograr lo que se quiere, esa inmunidad de rebaño. Si no nos vacunamos todos, en esas personas que no se han vacunado, ahí se va a refugiar ese mal y de ahí nuevamente se desparrama por todos. Y aparte, las vacunas no son efectivas durante toda una vida, tienen solamente un tiempo de duración. Mes a mes va bajando esa inmunidad que nos da esa vacuna. Esas son cosas que sí le corresponden a usted, señor Castillo. El señor Bellido también no ha descartado la posibilidad de plantear cuestiones de confianza ante el Parlamento. ¿Qué ha dicho él? Que si hay intento de censura contra los ministros del Estado, va a recurrir a la cuestión de confianza. Prácticamente lo que está haciendo el señor Bellido es amenazar. Señores, por si acaso, a ninguno de mis ministros me lo censuran, a ninguno de mis ministros me lo tocan. Y si usted tocan a mis ministros, quieren censurar a mis ministros, cuestión de confianza, una, cuestión de confianza, dos, chao Congreso. El presidente Castillo los disuelve, habrá nuevas elecciones y en ese interín, vía decreto, el presidente hace de las suyas y no habría ni fiscalización. Señor Guido Bellido, estamos en una democracia. Los actos de censura, los actos de interpelación son mecanismos democráticos que están contemplados en la Constitución Política de nuestro país. Le guste o no le guste, pero están contemplados en la Constitución Política de nuestro país. Y si a un ministro el Congreso de la República lo cita para que explique sobre tal o cual tema, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Y si la explicación que no da no convence, va a tener que ser censurado. Y ninguna persona en este país ni en este planeta es imprescindible. Todos somos fusibles. Todos podemos ser cambiados por otra persona. Se muere una persona, el mundo continúa. El mundo no se detiene. Continúa. Todos somos fusibles, todos podemos ser cambiados. Viene otra persona y continúa sobre la marcha. Se fue Vizcarra, entró Sagasti, ahora está Castillo. ¿El Perú está parado? Ahí está caminando. De repente no al ritmo que debiera, pero ahí está. Nadie es imprescindible. Señor Bellido, antes que usted, ¿quién era primer ministro? La señora, y ahora está usted. Mañana puede ser otro. Todos somos fusibles, absolutamente todos. Nadie es eterno, nadie se puede atornillar a tal o cual cargo, y menos aún en los ministerios, porque todos los ministros son personal de confianza. Mientras le dure la confianza del señor Castillo, está en el cargo. Cuando ya no gocen de la confianza del señor Castillo, tendrán que ser removidos. O también por el otro mecanismo constitucional, que es el Congreso de la República, o también el pueblo. Cuando el pueblo percibe que un ministro no da la talla y empiezan a salir y a manifestarse contra esa persona, ¿qué le queda al presidente? Simplemente aceptar y cambiar a esa persona. ¿Por qué empecinarse con una persona? Entonces, señor Bellido, la censura, la interpelación a los ministros de Estado es un mecanismo constitucional. Le guste o no le guste. Usted ha participado en este proceso electoral y tiene que aceptar todas las reglas del juego de nuestra democracia. Le guste o no le guste. Asimismo, frente a la arbitrariedad respecto de la cuestión de la confianza, en el Congreso de la República van a discutir sobre la cuestión de confianza porque esto necesita regularse. De la manera como la usó el señor Vizcarra, prácticamente surgen pues dudas. Sacó bajo la manga de la negación fáctica de la cuestión de confianza, algo que no está en la Constitución Política de nuestro país, pero que lamentablemente tampoco pues el Tribunal Constitucional lo reguló, porque podría haber aprovechado eso para regular la cuestión de confianza, para regular también lo de la vacancia presidencial, pero no lo hizo, se quedaron con los brazos cruzados y más bien reforzó la tesis del Ejecutivo de la negación fáctica de la cuestión de confianza, lo cual sienta un precedente sumamente negativo para la democracia de nuestro país. Entonces, esperemos pues que el Congreso de la República pueda regular este mecanismo constitucional, no eliminar, sino regularlo, porque sí se necesita pues tanto la vacancia presidencial
como la cuestión de confianza, porque es algo que pone límite a los poderes, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República. Y ahí sí debe de reformarse. Por ejemplo, el Congreso de la República no se puede disolver el último año, vale decir el quinto de su mandato. Sin embargo, el presidente de la República sí puede ser vacado en el último año. Pienso que eso debería ser reformado. Así como el Congreso de la República no puede ser tocado el último año de su mandato, el presidente de la República tampoco debe ser tocado el último año de su mandato. Eso que requiere una reforma de la Constitución de nuestro país. Ahí que sería una reforma parcial. Aparte de eso, el Congreso, aparte de la cuestión de confianza y que eso necesite ser regular, los partidos pienso que deben pues de actuar ya de manera más responsable. Pero hay también personajes de nuestra política que confunden la responsabilidad. Por ejemplo, el señor Acuña ha manifestado: los partidos responsables deben unirse y apoyar a este gobierno. Eso lo ha dicho el señor Acuña, el fundador y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Ha dicho: los partidos responsables deben apoyar a este gobierno. ¿Eso qué significa? Que los partidos políticos que no le dieron el voto de confianza al gabinete Bellido son una tira de irresponsables, es decir, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Porque eso se colige pues de lo que ha dicho el señor Acuña. Los partidos responsables deben apoyar a este gobierno. ¿Y quiénes son los partidos responsables que apoyaron a este gobierno? Los que votaron a favor del voto de confianza, entre los cuales está Alianza para el Progreso. Y ahí no está pues estos partidos que mencioné, los tres: Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Señor Acuña, no es que los partidos responsables voten por el señor Castillo y tienen que estar con Castillo. Cuando tocamos ese tema, vimos que tanto el partido Acción Popular y Alianza por el Progreso, días antes de que se presentara el señor Bellido ante el Congreso de la República, prácticamente ya habían manifestado que iban a otorgar el voto de confianza al gabinete Bellido. Y nosotros decíamos: ¿cómo le vamos a otorgar un voto de confianza a un gabinete si previamente no se han presentado y no han expuesto su plan de gobierno? Prácticamente el decir antes, sin haberlos escuchado, era otorgarles, y es otorgarles prácticamente un cheque en blanco. Oye, hermanito, diga lo que tú digas ese día, yo voto por ti. Eso prácticamente es lo que hizo Acción Popular y lo que ha hecho Alianza para el Progreso. Antes de que el gabinete se presentara, ya le habían otorgado su voto. Viene la pregunta: señores, ¿y por qué otorgaron el voto antes del voto de la confianza? Ni siquiera lo han escuchado. ¿Por qué? Ya había un entendimiento entre ustedes y el gobierno, y esto se refuerza con lo que acaba de decir el señor Castillo, que dice que los partidos responsables debemos apoyar al gobierno. ¿Y quiénes serían los irresponsables? Todos aquellos que no van a apoyar a este gobierno. Señor Acuña, los partidos que están en el Congreso de la República, hay partidos de izquierda, de centro y de derecha. Cada uno tiene su propio punto de vista. Y ustedes no han sido elegidos para apoyar al gobierno. Ustedes han sido elegidos en el Congreso de la República, ustedes han sido elegidos para legislar y para fiscalizar al Ejecutivo. El señor Castillo ha sido elegido para gobernar. Usted, señor Acuña, tal parece que más se preocupa por sus empresas que por el destino de nuestro país. Si cada poder del Estado hace su trabajo como corresponde, esto funciona como una maquinita y nos vamos para arriba. Pero si el Congreso se va a convertir en una tira de partidos chupamedias del gobierno, señores, ¿qué va a haber? No va a haber fiscalización. Y hasta de repente le van a dar facultades delegadas, y el Congreso, ¿qué va a hacer? Nada.
pero sí van a cobrar su sueldito rico cada fin de mes, eso sí. Respecto al señor Maraví, como ya lo dijo el señor Guido Bellido, le ha pedido que renuncie, el señor no quiere renunciar, simple y llanamente ha puesto su cargo a disposición del señor Castillo. El señor Castillo tampoco lo ha obligado a renunciar y más aún está culpando pues al Congreso de la República de que quiere tumbarse a sus ministros y poner a otros, y eso ya lo manifestamos. El señor Castillo es quien pone y saca ministros, y la verdad, si el señor Maraví, el señor Iber Maraví tiene sangre en la cara, no debería esperar pues que el señor Bellido le diga oye renuncia, o que el presidente de la República le diga también oye renuncia. Simplemente eso queda en usted, señor, por la gobernabilidad de nuestro país. Simplemente dar un paso al costado y listo. Ya hizo usted lo que tenía que hacer, ya legalizó al FENATEP. Ya el FENATEP es una organización prácticamente sindical con toda la ley, porque ya el Ministerio de Trabajo ha prácticamente legalizado a esa organización política. Para eso fue puesto usted ahí. ¿Qué más hace ahí? Deje, señor, que la incertidumbre política desaparezca, que los agentes económicos empiecen a confiar en este gobierno, porque todo lo que queremos es la recuperación de nuestro país, recuperarnos de la crisis sanitaria y recuperarnos de la crisis económica. Esas son las dos cosas que queremos ahora. Lo de la Constitución, eso puede esperar, no es imprescindible. Será imprescindible pues para Perú Libre, para Bermejo, para Bellido, para Cerrón, pero no para todos los peruanos. Y cuando ustedes dicen de manera socarrona es una promesa electoral, falso. No es una promesa electoral, señores. Fue una promesa electoral de Perú Libre en la primera vuelta, donde solamente obtuvieron ustedes el 18% de los votos válidos. 18% de los votos válidos. El 82% o el 81% no votó por ustedes, no votó por su plan, no votó por su cambio de constitución. Votaron por los otros partidos políticos. Ustedes en segunda vuelta recién ganaron, pero se fueron con otro discurso, se fueron con otro rollo. ¿Qué no que lo presentaron? Nos presentaron el plan del Bicentenario, o ya no recuerdan. Entonces, que no nos vengan con ese cuento. Si hubiesen ustedes en primera vuelta sacado más del 50% más uno, tendrían pues la autoridad para decir eso. Pero no obtuvieron ese 50% más uno en primera vuelta. Es por eso que hemos tenido segunda vuelta entre los dos candidatos que han obtenido la más alta votación. Por lo tanto, no pueden ustedes decir promesa de campaña, la mayoría del pueblo lo quiere, no. El 18% que votó por ustedes en primera vuelta querrá eso. Pero ese 82% que no votó por ustedes no quiere eso. Y si en segunda vuelta votaron por ustedes y no arrasaron por un margen pequeño, simple y llanamente fue por el antiqueiquismo. No votar por ella. No votar por ella para votar por ustedes. Simple y llanamente eso. Que si no hubiese habido el antiqueiquismo, el resultado hubiese sido otro. O que no hubiese sido Keiko y otra persona hubiese estado ahí, de repente el señor Rafael López Aliaga, ustedes no estarían en el gobierno en este momento. Entonces, no nos vengan a sorprender con su juego de palabras. Lo que el pueblo sí quiere, y eso se lo va a exigir a cualquiera, es, ya, eso significa pues que ustedes, señores, hubiesen gobernado, pero siempre y cuando en primera vuelta hubiesen sacado pues ese porcentaje, ¿no? De 50% más uno, pero no lo lograron en primera vuelta. Bueno, ya siendo pues la hora ya avanzada, sí, ya siendo ya la hora avanzada, damos por terminada la presente intervención. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Esperamos contar con la presencia pues de un invitado para tratar un tema de connotación nacional. Señores, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.